el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM y Tlatelolco Lab documentaron recientemente desde dónde vienen las acusaciones de un supuesto vínculo entre Morena con el narcotráfico, algo de lo que el presidente hablaba el día de hoy, creo Ayer. temprano, Ayer el ayer por la presidente mañana. habló de una empresa que había identificado el origen de este vínculo extendido, por lo menos en redes sociales y en espacios de medios de comunicación, pero no es una empresa, Alejandro. No, Él dijo, es la es UNAM, todavía mejor, es la es UNAM. un laboratorio de la UNAM, porque tiene un estudio, Álvaro, se llama Elecciones y Narco, realidad o narrativa orquestada. Y lo que menciona es bárbaro. Sí, porque se recuerda que esta acusación se remonta a inicios del gobierno del presidente López Obrador vinculándole con el narcotráfico. Pero fue hasta la elección del año pasado cuando se comenzó a hablar en los medios de un supuesto pacto entre Morena y el crimen organizado. También indica este estudio que días previos a la jornada electoral del 2022 se incrementó el número de tweets con hashtag que asociaban la palabra narco con gobierno, presidente, AMLO y Morena. Estos hashtags conformaron una narconarrativa que buscaba incidir en la conversación electoral. El estudio analizó hashtags que alimentaron la narrativa en Twitter y cómo fueron ampliados en la red. Pero precisamente para informarle a usted sobre este estudio, que es muy relevante, invitamos el día de hoy al sociólogo Julián Atilano, quien es, pues sí, investigador y profesor de la Universidad Autónoma de México y participante, por supuesto, autor de este estudio. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido a Los Periodistas. ¿Qué tal, Álvaro? Alejandro Álvaro, un gusto estar aquí en Los Periodistas. Y efectivamente, este estudio lo hicimos un grupo de investigadores, es un grupo interdisciplinario, sociólogos, hay físicos, hay gente de humanidades, hay gente de antropología, y justo lo que nos interesó saber es dar cuenta sobre esta narrativa que seguramente ustedes han escuchado, que no es nueva, que como bien dijiste, Álvaro, se empieza a montar desde principios de 2018 y empezamos a ver que en 2021, tras el resultado electoral, 11 de 15 gubernaturas con los partidos de Morena y la Alianza, la oposición empezó a interpretar estos resultados como un vínculo entre Morena y Obrador, y días antes de este proceso electoral del 5 de junio pasado, vemos que se intensifica. Entonces, pues el estudio da cuenta sobre este tema. Julián, me gustaría mucho, si usted me lo permite, pasarle algunos de los tweets que se publicaron en su momento, que publicó en su momento el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, porque los ejemplos que pone ahí vale mucho la pena que la audiencia los conozca. Están publicados desde el 15 de junio pasado, pero creo que hay varios de estos que le ponen nombre y apellido a los señalamientos. Por ejemplo, quizá valga la pena irnos, Luis Mata, al primero de ellos. Mm, a ver, es más, creo que va a ser más fácil si yo mismo lo comparto. Ahora verá, este primero, por ejemplo, dice lo que comentaba Álvaro, ¿no? Que se empezaba se empezó a alimentar esta narrativa del pacto, entre comillas, entre Morena y el crimen organizado en distintos medios desde la elección del 2021 y luego ponen algunos ejemplos, que es el del Financiero, otro medio que se llama Origen, otro Los Angeles Times y Excelsior. Y hay personajes que firman estos textos. Y luego ustedes publican
gráfico que ahora mismo estoy poniendo aquí en la pantalla, donde se ubica justamente estos picos. ¿Cómo no nos explica lo de los hashtags colocados justamente en la jornada electoral? Muy bien, fue una gran idea que estén compartiendo este hilo porque lo hace aún más pedagógico. Mira, en esta primera parte donde nosotros empezamos a analizar Twitter, hicimos un corte, es decir, la narrativa que asocia al narco con Morena, con López Obrador, ha estado presente desde hace varios años, pero hicimos analíticamente un corte a partir del 1 de junio, abajo en la izquierda aparece, hasta el día de la elección, hay una línea donde dice el día 5 y es la jornada electoral. Y mira cómo ahí en el día 3 de junio, el hashtag narcopresidente empieza a subir. Ojo, en este momento ya estamos en la veda electoral, es decir, los partidos ya no pueden compartir, difundir propaganda, es un momento en donde pues todo el mundo se tiene que retraer y vemos cómo en Twitter empieza ese impulso de esta narrativa, de este hashtag que es narcopresidente y también después de la elección, ya que se sabe que Morena ganó estas gubernaturas, viene Morena Narco Partido, ¿no? Es la amarilla. Exacto. Entonces, estos dos hashtags son los que tienen mayor presencia. Sin embargo, no son las únicas. Hay más como las que vienen en otros colores ahí abajo, pero son estas dos las que se impulsan. Y si nos vamos más abajo, nos empezamos a dar cuenta, ¿sí? A ver, ahora vámonos a este siguiente gráfico. Los principales hashtags que alimentaron la narconarrativa en Twitter. Ahora explíqueme, por favor, explíquele a la audiencia este gráfico. Excelente. Entonces, una vez que vimos que ya hay una lista de hashtags, los que estaban allá arriba, nos damos cuenta que están articulados y entonces empezamos a ver que hay una articulación, hay una orquestación, hay un nado sincronizado, como comúnmente se dice en Twitter, y vemos que entre estos hashtags hay articulación. Nosotros le llamamos coocurrencia de hashtags, es decir, que son hashtags que están vinculados, ocurriendo al mismo tiempo, y vemos tres grandes grupos, tres grandes comunidades que son estas. Una es, si le subes un poquito, para que la gente lo pueda ver, pero bueno, uno es Morena Narcopartido en color morado, sí. Otra comunidad es Narcopresidente y del lado azul es una comunidad que vincula esta idea del narco con cada uno de los estados donde hubo elecciones, es decir, vemos tres comunidades construidas por los hashtags que vimos anteriormente, es decir, hay una estrategia coordinada para promover esta gran narrativa de que hay una asociación entre el narco, entre el presidente y entre Morena. Entonces, ya aquí estamos viendo esta coordinación. Y luego, los hashtags de la narrativa, dice el estudio, fueron amplificados por comunidades de cuentas y luego presentan este gráfico. Así es. Entonces, la pregunta es, estamos viendo que hay comunidades de hashtags articulados. ¿Quién los está impulsando? Y vemos aquí las cuentas. Estas cuentas son las que principalmente empiezan a promover estas tres grandes comunidades. Y si te fijas, y si se fijan, la audiencia, ustedes, no hay cuentas reconocidas, estos grandes influencers que uno puede identificar a veces cuando se muestran estos grafos, son muchas de estas cuentas, por ejemplo, del lado izquierdo en la comunidad naranja dice Miguel GS y son 8 dígitos. Usualmente hay un indicador, quienes analizamos las redes sociales, Twitter, no necesariamente, usualmente aquellas cuentas que terminan en 8 dígitos es la cuenta que por default te da Twitter cuando generas tu cuenta. La mayoría de nosotros las cambiamos automáticamente y le ponemos... son las que se generan, ¿sí? Pues como una granja. O sea, no estás como para estar poniendo el nombre completito, sino que como salen de la máquina, así las vas metiendo, ¿no?
Sí, lo que estamos viendo entonces es que hay una manipulación del tráfico, es decir, son cuentas que lo que buscan es inflar, lo que buscan es promover estas narrativas y una vez más se sostiene nuevamente la tesis de esta estrategia fue coordinada por un grupo de cuentas no reconocidas, cuentas que usualmente no están presentes en la conversación pública, pero tienen la capacidad de inflar una narrativa. Ahora, Julián Atilano, sociólogo y autor de este estudio de la UNAM. ¿Cómo es que esta narrativa llega a los medios de comunicación y ya periodistas Mira, o personajes públicos? Que es lo que viene un poquito más adelante en este estudio. Ya. Si quieren, nos adelantamos. Lo adelantamos, si quieres. Sí. Mira, bueno, aquí rápido para irnos a lo de Álvaro, porque es importante lo que plantea Álvaro. Aquí están los ejemplos de este comportamiento anómalo que mencionan, ¿no? Las cuentas, pues que sí, ya las conocemos. Son las que antes tenían cara de huevo, ahora no tienen nada. Y luego vienen los hashtags más difundidos por cuenta y por comportamiento, ya los tenemos aquí. Me voy adelantando un poquito. Y luego empiezan a ser un poquito más sofisticados, que es esto. Lo que vemos entonces ya es una estrategia, ya son campañas digitalizadas en donde viene el meme, en donde viene el video, en donde viene el GIF. Es decir, ya no solamente son estas granjas de bots que están inflando, sino también pues campañas de comunicación. La pregunta es, ¿quién está impulsando, quién está pagando para hacer esto? Entonces, hasta aquí identificamos todavía la parte digital y posteriormente nos vamos a la parte mediática, que es la pregunta que hace Álvaro. Y aquí, respondiendo, aquí el punto es que no fue uno primero. Exacto. Lo amplío para que nos lo expliques. Aquí, por ejemplo, lo que vemos es, a ver, ya identificamos que en Twitter hay una narrativa que está creándose, que está orquestada por estas cuentas, está coordinado, es decir, no es una cuestión orgánica. Nos vamos a ver ahora, nosotros le llamamos desde el Tlatelolco Collab capa mediática, que son básicamente los medios. Distinguimos entre capa digital, Twitter, Facebook, capa mediático, medios corporativos y capa física, que es la calle. Aquí en la capa mediática vemos que estos medios corporativos le han dado salida a ciertas voces de periodistas y políticos. Ahí está, clarísimo, el Universal, el Heraldo. También hay internacionales como El País, como Los Angeles Times, como Deutsche Welle, que están ahí también presentes y que mediante sus articulistas o algunas veces editoriales le dan también salida a esta narconarrativa. Ojo, no es que esté vinculado lo que dicen algunos articulistas y Twitter. Hay una gran campaña a nivel macro, pero que coinciden. Es decir, no es que Carlos Loret de Mola esté vinculado a estas cuentas de hashtag. Lo que sí es que quienes están pagando esta estrategia en los medios digitales, en Twitter, se está montando a esta narrativa. Y vemos aquí a los personajes, les ponemos rostro y les ponemos nombre. Distinguimos entre dos grupos, periodistas y analistas, Carlos Loret, Héctor de Mauleón, Eduardo Ruiz Geli, Ricardo Alemán, Carlos Alarraqui, Federico Reyes Heroles, Raimundo Rivapalacio, Fernando García Ramírez y por otro lado un grupo de políticos y políticas que es La Bastida, Rubén Aguilar, Marco Rubio, que es un senador de Estados Unidos que también se ha subido a esta narconarrativa que le llamamos, Beatriz Pajés, Lili Telles, Jesús Ortega, Porfirio Muñoz Ledo y posteriormente ya no entró a nuestro estudio, pero ha hecho ese posicionamiento Sandra Cuevas, la delegada de la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, todos estos personajes han impulsado la narrativa y lo que es peor, algunos de ellos, como Héctor de Mauleón, como Rubén Aguilar, no es que lo hagan en una columna y ya, hacen una columna y la publican en distintos medios. Y mira cuáles son las tesis que han dicho estos personajes. ¿A qué las apuntamos? Uno, a ver, que hay un narcoestado fortalecido por AMLO con el lema abrazos no balazos y la protección de familias de capos. Dos,
Hay pactos entre el cártel de Sinaloa y el gobierno federal por las visitas del presidente a Badiraguato, y aquí abro paréntesis, bueno, el presidente ha ido pues a todos los estados, creo que al que más ha ido a Oaxaca, pero bueno, aquí se señala esta situación. Otra tesis que han sostenido estos analistas, periodistas, es, si le subes un poquito por favor, López Obrador pretende unir fuerzas con el narco para consolidar una dictadura, imagínate, o sea, ya a un nivel pues extremo. La narrativa cuarta, o la tesis más bien, en Tamaulipas, Villarreal, el candidato que ganó, triunfó por negociar con el cártel de Sinaloa que busca el control de aduanas. Y la tesis número 5 es, sin ayuda del narco, Morena no hubiera ganado las elecciones. Es decir, estos personajes, estos analistas, en su conjunto han posicionado estas tesis. ¿Y qué hay de fondo? De fondo es la idea de construir la narrativa, de construir la sospecha, de que la gente diga, ¿será cierto? Y algo fundamental en esto, y quisiera ser muy enfático, Alejandro, Álvaro, no han presentado ninguna evidencia. Ninguno de estos columnas editoriales que mostraron, ninguna de ellas presenta evidencia, ninguna de ellas presenta pruebas, y eso hace que pues definitivamente esto sea aún más una campaña orquestada. Bueno, te perdimos en la imagen, pero seguimos en la voz. Por alguna razón no te tenemos en imagen. Pero bueno, ahí estamos viendo parte del estudio y la explicación que se da a él. Sí, efectivamente es que es parte de este estudio. Ahora, no, ya han hecho estudios análogos, Julián, y seguramente van a tener material porque este tipo de campañas van a seguirse presentando en nuestro país, pues porque se trata finalmente de un trabajo orquestado para debilitar, en este caso, al presidente y a su partido, y fortalecer a quién, para quienes ellos trabajan, o qué tesis puede haber a partir de lo que ustedes han investigado. La tesis general o el objetivo, para ser más claros, que se busca con esta narrativa es básicamente desprestigiar a Morena y a López Obrador. ¿En qué sentido? Desde el principio, López Obrador ha creado, desde que era candidato, desde que fue jefe de gobierno, ha construido esta idea de alguien incorruptible, alguien que no negocia con el crimen organizado. Es decir, sabemos que la legitimidad que ha construido es su mayor valor agregado. Es lo que lo hace, al menos narrativamente o políticamente, distinto a los demás. Es un político distinto. Entonces, empezar a construir la narrativa de que, uno, es igual a todos, y dos, además de ser igual a todos, está vinculado con lo peor de la sociedad, que es el crimen organizado, está pactando con la gente que está matando a las mexicanas y mexicanos, pues obviamente atenta contra el centro político, el centro de la legitimidad de López Obrador, y con eso buscan atacarlo. Como dice el propio presidente, la calumnia no daña, pero mancha, me parece, algo así dice, y básicamente es lo que buscan. Y entonces vemos que esta articulación, esta narrativa orquestada está en distintos espacios, y no es menor, Álvaro. Hay medios extranjeros, hay senadores de Estados Unidos, hay periodistas mexicanos, es decir, ya está rebasando fronteras, y parece que de aquí a 2024 va a ser la forma en que se va a golpear a López Obrador, y pues me parece que es importante en este momento que se ponga sobre la mesa este estudio, y repito, no hay pruebas para sostener lo que están diciendo. Sabemos que el tema del narcotráfico es estructural, sabemos que evidentemente hay políticos a nivel local, municipal, que están vinculados, es decir, sí hay un tema ahí entre el narco y política, pero decir que Morena y López Obrador están vinculados con el narco a ese nivel estructural sin mostrar ninguna prueba, pues no es otra cosa que difamación. Bien, pues era importante transmitirlo.
ayer que el presidente lo mencionaba, sí llamó mucho la atención y qué bueno que rápidamente pudimos hacer contacto con usted y poderlo transmitir aquí para la audiencia. Julián, vamos a seguir en comunicación porque, pues sí, así como se puede prever, habrá mucho al respecto y seguramente la institución en la que tú te desempeñas va a seguir haciendo trabajos al respecto. Los hacemos constantemente, Álvaro, Alejandro, hacemos análisis de coyuntura, principalmente del espacio digital. Ahí están las páginas, pueden seguir Puets UNAM, @Puets UNAM, o la página, Tlatelolco Lab es parte de la UNAM, y con mucho gusto se los compartimos. Y quisiera brevemente rematar con esta situación, más allá de, o más bien, en lugar de tratar de construir estas narrativas para interpretar el triunfo de Morena, 22 gubernaturas con sus aliados, me parece que más bien, o políticamente, la oposición, estos grupos de oposición deberían explicar a qué se debe este triunfo, a qué se debe que un partido esté creciendo de esta manera tan amplia. Puede haber críticas, nos puede gustar o no, pero tal vez sería mejor que se explique de forma tal vez más sociológica, más social, por qué está ganando un partido, a tratar de explicarla a través de esta narrativa como es el narco. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí en Los Periodistas. Muchas gracias, Álvaro, Alejandro. Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Gracias, buenas tardes. Interesante.